Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bonito ver la casa llena, hermanos. Con la salida de los niños ya se ven ciertos lugares, pero cuando estaban los niños, todos aquí, estaba la casa llena y qué bonito poder ver la iglesia llena. Un domingo especial hoy, un domingo de Santa Cena, así que pidámosle al Señor su bendición para aprender de su palabra el día de hoy. Padre, gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das de exponer tu palabra. Gracias, Señor, por mis hermanos que hoy determinaron venir a tu casa, a la iglesia, y así, Padre Santo, aprender más de ti, de tu palabra, de lo bueno que eres para con nosotros. Así que, Padre Santo, ruego tu ayuda, tu bendición, Señor. Ruego, Señor, que podamos aprender y ponerla en práctica, Señor, por favor, que es nuestro anhelo y es nuestro deseo. Señor, en tu nombre oramos. Amén. Años atrás, hermanos, bueno, creo que ya hace mucho, ¿verdad? Mejor dicho, hermanos, en mi juventud. Ya había lobos, dicen por ahí, ¿verdad? Sí. El Señor me dio la oportunidad de que mi cuñado Santiago llegara a la iglesia allá en Hermosillo y él fuera un líder juvenil. Él era un misionero americano y llegó a la iglesia y nos ayudó mucho. Pero él siempre le gustó las artes, en especial el teatro, los mimos, y tuve la bendición de ser su discípulo. Yo creo que ya le había echado el ojo a mi hermana, ¿verdad? Y me agarró. Y me acuerdo la primera obra que hizo, me hizo el protagonista de la historia, ¿verdad? Pues yo veía que todos estaban enojados y menos él, ¿verdad? Pero otra de las cosas que me enseñó, y me enseñó muy bien, creo, fue el arte de la pantomima, el hacer mimos, ¿verdad? Y por muchos años estuve involucrado en ese ministerio. Pintarme, aprendí a maquillarme, a desmaquillarme, ¿verdad? Aprendí a ir a parques públicos. Me acuerdo que sería el 96, ir a la plaza aquí de la zona 1. Por cierto, don Roberto Munguía fue el que me incitó a eso, ¿verdad? A un grupo de muchachos estudiantes. Nos pintamos de mimos y había una canción de Freddy Bularte sobre la paz. Entonces me tocó poner toda la coreografía, todo sobre movimientos de mimos. Y por muchos años mi esposa se me unió a esto también y empezamos a dar clases de mimos. De hecho, aquí tenemos unas señoritas que ya tienen sus hijos y que tuvieron esas clases con nosotros, ¿verdad? Nos contrataban iglesias para ir o familias como ellos y podíamos dar las clases de mimos. Pero algo, hermanos, es que me llama la atención, es que los mimos pueden ser una representación o una imitación. No sé si han visto a mimos que se ponen en la calle y que van imitando cómo caminas, tus rostros, ¿verdad? Y da risa un poco porque las expresiones con el maquillaje lo que hace es que se haga más grande una emoción, ¿verdad? Por eso hay ciertas técnicas que uno debe de entender, ¿no? Si uno está triste, baja tus hombros y pones una cara de triste, ¿verdad? Son como cosas que uno va aprendiendo. Fíjese que cuando las cosas se hacen bien, son dignas de imitar, ¿no es cierto? Cuando las cosas se hacen bien, son dignas de imitar. Pongamos un ejemplo en nuestra familia. Cuando ustedes vieron que papá y mamá hacían cosas bien y ustedes se casaron, ¿qué trataron de hacer? Lo mismo, ¿no es cierto? Si a ellos les funcionó, también me funciona a mí. ¿Qué tal actividades, tradiciones que hay en la familia? Porque fue algo que nos encantó que ellos lo hicieran. Por ejemplo, a mí me encantaba mucho cuando mi familia nos juntábamos a asar carne asada.
o churrasco, como le llaman aquí, ¿verdad? Y mi papá me agarraba y me decía, hijo, ven, te voy a enseñar cómo se hace un rico churrasco, ¿verdad? Mira, la carne debe ser carne de calidad, debe de ser esto, y mira, no necesita tanto esta carne, nomás esto. Ok, ¿sabe qué hago con mi hijo desde que estaba pequeño? Vente, te voy a enseñar cómo hacer un rico churrasco. Obviamente hay cosas en las cuales no queremos ni acordarnos y mucho menos queremos imitar, ¿no es cierto? Pero las cosas buenas, las cosas positivas son aquellas que tratamos de imitar. Aquellas cosas que nosotros consideramos como buenos y que podrían ser bien puestas en práctica en nuestra vida. Sabe, hermanos, que en la primera iglesia que se estaba formando, hay cosas en las cuales se estaban haciendo muy, pero muy bien. Y nosotros como iglesia debemos de tratar de imitarles. Cuando nos acercamos, hermanos, a esos pilares de la iglesia primitiva, podemos observar que sería bueno que nuestra iglesia también pudiera practicarles. Pero, hermanos, ¿para qué imitar? Si uno dice, uno puede innovar, uno puede hacer cosas nuevas, grandes, ¿verdad? Bueno, también es bueno ver el ejemplo de otros. ¿Qué están haciendo otros bien para que nosotros también podamos hacerlo perfecto, bien? De hecho, el mismo apóstol Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Se acuerdan? El mismo apóstol Pablo dijo, yo trato de vivir una vida que le agrade a Cristo, yo imito a Cristo y en mi debilidad, en mi imperfección, bueno, puedo ser un ejemplo para ustedes. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, pudiéramos decir las palabras del apóstol Pablo? Sean imitadores de mí como yo de Cristo, ¿verdad? Entonces, obviamente, hermanos, porque las personas que pueden tener y decir estas palabras, esta invitación que se nos da, es porque ha habido una transformación total en su vida. Y se supone que cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, el Espíritu Santo viene a nosotros, hay una transformación total de nuestra vida, ¿no es cierto? Recuerde cómo era antes y recuerde cómo es hoy, ¿sí? Pero muchas veces eso no pasa, hermanos. Y entonces la transformación diaria que debe de haber en nuestra vida, como Pablo también le dice a los romanos, ¿verdad? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, no se da. Y entonces, en vez de crecer en nuestra vida espiritual, vamos haciendo pasos de retroceso. Entonces, es importante, hermanos, que nosotros podamos ver que Dios está queriendo transformar nuestra vida. Hubo una transformación total cuando Él vino a nuestro corazón. El Espíritu Santo es derramado en nuestras vidas para que nosotros podamos ser personas diferentes. Y mire, ¿se acuerda que hemos visto el libro de los Hechos y que vimos una predicación cristocéntrica del apóstol Pedro? Y vimos cómo esa predicación cristocéntrica trajo un resultado. Bueno, primero una pregunta. Bueno, de todo lo que nos has dicho, ¿qué haremos? Y el apóstol Pedro les dijo, sencillo, arrepiéntense y bautícense para que venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Y dice que el resultado, hermanos, de esa pregunta, ¿qué haremos?, de escuchar el mensaje, un mensaje dado de salvación, cristocéntrico totalmente, se convirtieron 3,000 personas. Recuerda que ahí vamos, ¿sí? Vaya conmigo a Hechos capítulo 2, por favor, para seguir con la narrativa y seguir con la predicación del día de hoy. Versículo 41, 2:41, y vamos a leer la escritura. ¿Lo tiene, hermanos? Prenda su celular entonces, si no trajo su Biblia. Dice la escritura 2:41 en adelante. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahí nos hemos quedado. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles.
todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos, escuche bien, según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Mire, hermanos, en esta escritura, el escritor Lucas nos está empezando a describir que los cristianos de la iglesia primitiva hacían cosas para crecer juntos. Y a esto yo le voy a llamar los pilares de una iglesia cristiana. Y hay 4 pilares en los cuales nosotros nos tenemos que dar cuenta que el verso 42 nos los bosqueja bien, nos dice cuáles son esos 4 pilares, y que de los versos 43 al 47 nos los explica. ¿Ok? Entonces veamos estos 4 pilares, hermanos, de una iglesia que impacta a la sociedad. 4 pilares de una iglesia que impacta a la sociedad. Por eso es que nosotros debemos de imitar estos 4 pilares. El primer pilar es la enseñanza que lleva a la práctica. Vea lo que dice el verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Lo primero que podemos notar aquí es que esta iglesia, estos nuevos creyentes, estaban perseverando, se mantenían firmes ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. Ahora, curioso, doctrina de los apóstoles, ¿a poco ya estaba bien establecida una doctrina de los apóstoles? No, más bien lo que está diciendo es que las personas, la iglesia, estaban atentas a las enseñanzas de los apóstoles. Porque ¿de dónde venía la enseñanza de los apóstoles, hermanos? ¿Cuánto tiempo habían estado con el Señor Jesucristo? De ahí venía. Era un mensaje cristocéntrico, como vimos, pero también, hermanos, era un mensaje práctico. Me encanta la primera palabra, dice, y perseveraban, se mantenían firmes. Recuerde que así como había buenos maestros, los apóstoles, también estaban personas que no estaban queriendo enseñar eso. Y ellos eran tentados a dejar la doctrina de los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles. Recuerda, hermanos, que eso empezó a crecer. Imagínense que de 120 ya eran 3,120. ¿Sí? Entonces las autoridades empezaron a darse cuenta que había un movimiento que se estaba levantando ahí. Y a lo mejor empezaron a presionar ya más, como vamos a ver capítulo 3, capítulo 4. Es curioso, hermanos, que el perseverar, nosotros debemos de estar ahí, mantenernos firmes en esto, mantenernos firmes en la enseñanza. Y dice la escritura que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Vaya conmigo a Efesios 2:20, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 20. Vamos a ver qué nos dice Efesios 2:20. Dice la escritura: edificaos sobre el fundamento de ¿quiénes? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Es que, hermanos, todo viene junto. Como dicen, junto con pegado, ¿verdad? Todo viene junto. O sea, el Señor Jesucristo es la piedra principal, donde todo va creciendo, donde todo va haciéndose correctamente. Y los apóstoles tenían que perseverar en la doctrina de ¿quién? De lo que el Señor Jesús enseñó. Pero nosotros ahora debemos de ver qué es lo que sus apóstoles han escrito. Esto es muy importante, hermanos, que nosotros podamos entender esto. Si bien es cierto, les he comentado otros días que muchas de las cosas antiguo testamentarias no tienen validez para nuestra vida el día de hoy.
Por ejemplo, guardarás el día de reposo, ¿verdad? Nosotros no guardamos el día de reposo, pero era algo que para los judíos era bien claro. Entonces nosotros, ¿cómo determinamos qué cosas antiguo testamentarias pues, deben de ser puestas en práctica por la iglesia? Y una de las respuestas es que Jesucristo mismo lo haya también enseñado, que sus apóstoles hayan enseñado eso también. Pero también, hermanos, las palabras nuevas que el Señor Jesús estuvo dando, las enseñanzas, pero no solamente el Señor Jesús, también las enseñanzas de los apóstoles. ¿Y dónde vemos las enseñanzas de los apóstoles? En el Nuevo Testamento. ¿Me explico? Lo que trato de decir, hermanos, es que nosotros debemos mantenernos firmes en las enseñanzas que hemos recibido, en las enseñanzas de los apóstoles. Y ese es como un primer pilar, hermanos, el poder recordar eso. Vea lo que dice el verso 43 para darle, vamos otra vez a Hechos 2:43. ¿Se acuerda que le dije que el 42 es el gran bosquejo? Y los versos del 43 al 47 nos van a decir lo que quiere decir cada pilar. Verso 43 dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por ¿quiénes? ¿Se da cuenta? O sea, sobrevino un gran temor reverente, dice otra versión, ¿verdad? En las personas que estaban escuchando. Pero no solamente eso, también había señales, maravillas por medio de los apóstoles. ¿Y sabe por qué debía de haber señales y maravillas en ese tiempo por medio de los apóstoles? Porque tenía que autentificar el mensaje que estaban dando. Tenía que autentificar ese mensaje. Por eso es que dice la Escritura que los apóstoles hacían maravillas, muchas maravillas y señales. Porque todo el mensaje que se estaba dando tenía que ser autentificado. Todo el mensaje que se tenía que dar tenía que probarse con lo que se estaba haciendo. El primer pilar, hermanos, es la enseñanza de los apóstoles. Recuerde que estamos hablando de 4 pilares de una iglesia que impacta a la sociedad, y el primero es una enseñanza que lleva a la práctica. Hermanos, ¿cómo estamos nosotros con este primer pilar? ¿Le aburre la palabra de Dios? ¿Cómo está la escuela dominical, hermanos? ¿Sabe que la escuela dominical fue un pedido de muchos de la iglesia? Hermanos, necesitamos la escuela dominical. Y fue por eso que volvió la escuela dominical, por un pedido, porque se dieron cuenta de que necesitaban ese tiempo de aprendizaje. Pero si la escuela dominical, hermanos, brilla por su ausencia, ¿usted estaría de acuerdo que en una iglesia siguiera una escuela dominical donde no vinieran las personas? ¿Usted estaría de acuerdo con eso? Porque son esfuerzos, hermanos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no me llama la atención una escuela dominical? Eso sería algo importante para contestarnos nosotros. Teníamos un maestro que le llamábamos el mago de los sueños. Él empezaba a hablar y todos nos acomodábamos, ¿verdad? No te preocupes, Nelson, no era en Ceteca. Entonces estudié en 2 lugares, ¿verdad? Entonces, sí. El mago de los sueños. ¿Se puede imaginar por qué le llamábamos el mago de los sueños, hermano? Nos acomodábamos todos y no había aire acondicionado, pero unos empezaban hasta a roncar, ¿verdad? A otro maestro le decíamos la lámpara de Aladino, pero a ese ya no les voy a decir por qué. Se enojaba muy rápido, ¿verdad? Entonces le frotabas poquito y salía el genio, decían, ¿verdad? Hermanos, la pregunta es, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo está en su casa con la palabra del Señor? ¿La escucha? Fíjese, no le estoy diciendo la lee, porque ahora ya la podemos hasta escuchar. ¿La escucha la palabra del Señor? ¿Cómo está, hermano, usted en tratar de estar día con el Señor? Jóvenes, ¿cómo están ustedes?
Vivimos una juventud hoy donde la palabra de Dios ha pasado a otro nivel. Ya me aburre la Biblia. ¿Sí? Un TikTok de dos minutos máximo, ¿verdad? ¿Sí? O algo que sea instantáneo, rápido. ¿Cómo estamos con la palabra del Señor, hermanos? El segundo pilar, dice la Escritura, vaya conmigo al verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿en qué más? En la comunión unos con otros. En la comunión unos con otros. Y la palabra comunión, hermanos, ustedes la conocen muy bien, ¿no es cierto? Ustedes la conocen porque siempre hablamos de la palabra griega que aparece ahí, koinonía. Esa es la palabra comunión, ¿verdad? Y siempre hemos dicho que la palabra koinonía solamente significa compañerismo. No, significa más. En el texto original esta palabra significa mucho más. Significa solidaridad, compartimiento de sentimientos, bienes, acciones. Todo esto significa esta palabra. No solamente es pasar un tiempo juntos, va más allá, ser solidarios con la persona. Tiene que ver con compartir aquellos sentimientos, aquellos recursos que puedo tener. Significa también aquellas acciones que yo tengo que hacer. Esa era la coinonía que tenían. La coinonía que ellos tenían que ver con mucho más que compañerismo. La comunión dice que era unos a otros. Es que la comunión no funciona solo, hermanos. Se necesita a otras personas. Es por ello que el Nuevo Testamento nos alienta a amarnos, a perdonarnos, a soportarnos, a exhortarnos unos a otros. Y es por eso que es la dificultad de la coinonía, de la comunión. Porque debe de haber dos, ¿verdad? Para que haya comunión. Bueno, tenemos una comunión con Dios, pero también debemos de tener una comunión entre nosotros. Esa es la idea, hermanos. Unos a otros, la comunión unos a otros. Ahora, ¿cuál es el mayor ejemplo que pone? Versos 44 y 45. Vea conmigo. Todos, vea bien esto, todos los que habían creído estaban, ¿qué, hermanos? Juntos. Y tenían en común, ¿qué? Todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Vea los énfasis que he estado haciendo, hermanos. El ejemplo mayor de esta coinonía la vemos aquí. Número 1, la comunión nos lleva a estar juntos. ¿Sabe que ha habido un error pospandémico, hermanos? Y el error pospandémico que ha habido es que tú sos la iglesia solo. De que no importa si venís a la iglesia o no venís, porque la iglesia sos vos. Y es cierto, tú eres parte de la iglesia. Pero también el Señor dejó una iglesia local para estar juntos, para poder venir y tener comunión unos con otros, enterarnos de las necesidades de cada uno de los que estamos aquí presentes. La iglesia no es estar solo, hermanos. La iglesia es estar todos juntos. Ahora imagínense 3,120 personas estando juntos. ¿Cómo era eso? Como ya les he dicho varias veces, hermanos, nosotros ahora venir a la iglesia depende. Si no tengo algo mejor que hacer que ir a la iglesia, voy a la iglesia. Antes no era así, hermanos. Usted recuerde, los que vienen de iglesia, de niños o jóvenes, ¿no es cierto que nos preparábamos para venir a la iglesia? Ponerte las mejores ropitas que podías tener, venir a la iglesia, tener comunión con los hermanos. Y todavía, hermanos, había que regresar al culto de la tarde. ¿Recuerda usted el culto de la tarde? De evangelismo, que nunca fue evangelismo, ¿verdad? Sí, pero así se le llamaba. Hermanos, ¿qué ha pasado hoy con esa devoción? ¿Qué ha pasado? Mire, si hay un cumpleaños, yo prefiero al cumpleaños que venir a la iglesia, ¿no es cierto? Si hay churrasco, prefiero al churrasco, dicen por ahí. Si hay un viaje, yo prefiero ir al viaje que venir a la iglesia.
Si estoy cansado de toda la semana, de estudiar, de trabajar, yo prefiero quedarme en la casa. Si tengo mucha tarea, dicen los universitarios hoy en día, ¿verdad? Ay, es que pastor, tengo mucha tarea. Qué bueno, por eso estás estudiando, ¿verdad? Pero para venir a la iglesia, no, es que tengo mucha tarea. Sí, pero para ver Netflix, para ver otras cosas. Hermanos, no es cierto, hermanos. No es cierto que eso pase en nuestras vidas. Mire, el estar juntos, hermanos, ya no queremos estar juntos. Ya no queremos estar juntos. La comunión nos lleva a estar juntos, verso 44, y todos los que habían creído estaban, ¿qué? Juntos. La comunión nos lleva a tener todas las cosas en común. Vea lo que dice, y tenían en común, ¿qué? Todas las cosas. ¿Sabe que si usted estuviera viendo el texto original, el texto griego, hermanos, hay una palabrita ahí muy curiosa? Hermana Anita, véala, por favor. Hay una palabrita ahí muy curiosa, que es koina. ¿Les late esa palabra koina? ¿De otra palabra que estoy hablando? Koinonía. ¿Sí explico? Entonces, lo que está tratando de aquí es que es lo mismo. Cuando dice que tenían todas las cosas en común es porque tenían koinonía. Es porque se preocupaban por las personas. Es que trataban de que lo poco, mucho que tuvieran, también las otras personas pudieran tenerla. Como dice la Escritura. Estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vean el verso 45, es con el verso que más batallo, hermanos. Ayúdenme a entenderlo, ¿ok? Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad. Dos verbos importantes ahí, hermanos, que hablan de una acción continua. No de que lo hicieron una vez y lo dejaron de hacer. Vendían y compartían. ¿Se da cuenta? Pero lo hacían según ¿qué? La necesidad que se iba levantando. Ahora, está medio raro esto, ¿verdad? Que vendían sus propiedades. A mí me hace recordar a las famosas maratones, ¿se acuerda? Traiga el título de su carro y póngalo aquí y el Señor le va a dar otro carro mejor, ¿verdad? ¿Sí? De las televisiones, de las radios, ¿se acuerda de eso? Sí. No está hablando de eso, hermanos. Lo que pasa, hermanos, que cuando el Espíritu transforma nuestra vida, lo material se tiene que ver de forma diferente. Porque una persona que no tiene a Cristo en su corazón, que no está lleno del Espíritu Santo, lo material es lo más importante. Cuidadito quien me agarre aquí, ¿verdad? Cuidadito. No, esto es mío. Estos son para mis hijos. Se van a pelear tus hijos por la herencia. No, esto para la familia, ¿verdad? Y muchas veces, hermanos, el Señor nos ha provisto para bendecir a otras personas y no lo hacemos. ¿Está bien dicha la palabra aquí en Guatemala? ¿Somos agarrados o no? Sí. Codos. Bueno, estamos en el mismo. Sí, somos codos. Somos agarrados, hermanos. ¿Por qué? Porque vemos mi necesidad. Mi necesidad la veo primero, antes de ver la necesidad de ¿quién? De los otros. Y pensamos que si suplo esa necesidad me voy a quedar sin nada. No, tampoco, ¿verdad? Tampoco. Recuerden, 3,120 personas, hermanos. Había que alimentar a esas personas. ¿Cómo los alimentas? ¿Cómo? ¿Qué necesidades estaban saliendo en ese inicio de la iglesia? ¿Qué necesidades estaban saliendo? Para que entonces personas dijeran, miren, yo tengo un terrenito por ahí, o yo tengo esto, ahí está, lo doy. Mire, el Señor Jesús tenía una bolsa común, ¿no es cierto? ¿Y Judas qué hacía?
sacaba, extraía de ahí. Hermanos, necesitamos pensar como la iglesia primitiva. Obviamente, hermanos, no le estoy diciendo que venda y lo traiga aquí a la iglesia. No estoy diciendo eso, hermano. Lo que estoy diciendo y lo que nos enseña es que debemos de estar pendientes a las necesidades de otros. Ahora, no más que cuidado, hermanos, porque hay gente que vive en necesidad siempre, ¿verdad? Y no, les ayudas y ayudas y ayudas y ayudas y nunca se llena eso, ¿verdad? Debemos de ser sabios también. La iglesia primitiva tenía comunión. ¿Cómo? Teniendo las cosas en común. Tercer pilar, hermanos, para no tardarme mucho. El tercer pilar es la obediencia en el partimiento del pan. Vea lo que dice. Y en el partimiento del pan, ¿qué tiene que ver esto, hermanos? Pareciera ser que el partimiento del pan es una referencia a una comunión que tenían como iglesia. De hecho, a la Santa Cena o a la Cena del Señor se le llama la comunión. Pero nosotros como cristianos evangélicos no utilizamos ese término. ¿Por qué razón? Porque la iglesia católica lo utiliza, ¿no es cierto? La iglesia tradicional lo menciona. Entonces nosotros, para no parecernos tanto, no utilizamos esos términos. Mucho menos Eucaristía, ¿verdad? Mucho menos, ¿sí? Pero era el tiempo de la comunión, era el tiempo de comunión, ese tiempo. El partimiento del pan también se refería a la cena del Señor. Pareciera ser, hermanos, que era como de todas las reuniones que tenía, era el centro principal, la Santa Cena. Hoy, hermanos, ¿cuál es el centro principal de nuestro evento de adoración en la iglesia? Bueno, uno dirían la predicación, ¿verdad? Hay iglesias que la predicación ya no es el centro principal del culto de la iglesia. ¿Ahora qué es? La alabanza, ¿verdad? Sí. O como decíamos antes, ¿verdad? Es que todo lo que ocurre en la iglesia es como cuando usted hace un caldo de res, ¿verdad? Le echa el agua, le echa las verduritas y le echa el pedazo de carne, ¿no es cierto? Entonces, el sermón es el pedazo de carne. Pobre vegano, ¿verdad? O pobre, ¿sí? Hermanos, todo es importante. La verdurita es importante. Usted se puede imaginar un caldo de res sin sus verduras. ¿Se puede imaginar usted eso? Que nomás le pongan la carne ahí. No, todo es importante. Pero ha habido épocas donde el centro de la adoración ha ido cambiando un poco. Y en este tiempo pareciera ser que en el culto, la Santa Cena era como ese punto central, ¿verdad?, de la adoración. Vea lo que dice también, hermanos, el verso 47. Alabando a Dios. Muchos ven que la alabanza que se está mencionando ahí tiene que ver con este punto de las oraciones y del partimiento del mismo pan. Hermanos, es importante. Vea el verso 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan, ¿dónde? En las casas. Debemos de recordar algo, hermanos. Estos eran recién convertidos, eran judíos o prosélitos, estos 3,120. Tenían que subir ¿a dónde? Al templo, ¿a dónde? A orar. Y asistían al templo juntos. Iban al templo juntos, iban al templo, pero también se reunían por las casas. Diría hermano Julio, grupos pequeños, ¿verdad, hermano Julio Suárez? Sí, porque no había una casa donde pudieran caber los 3,120, ¿verdad? Y en esos pequeños cultos que se hacía, porque estaba empezando el culto cristiano, el foco central era el partimiento del pan, la Santa Cena, lo que vamos a tener el día de hoy. Ese era el foco central. Ahora,
¿Qué le ha pasado a la Santa Cena en nuestras iglesias, hermanos? Fíjense que hubo tiempo en que la Santa Cena, el punto central era una fiesta, una celebración, porque recordaba la pasión, sí, recordaba la resurrección y la segunda venida del Señor Jesús. Hubo un tiempo de un poco oscuro, ¿verdad?, donde la Santa Cena solamente ponía atención en la crucifixión, en el padecimiento. Por eso es que se hizo tan solemne, ¿verdad? Por eso se hizo tan tradicional, ¿verdad? Hermanos, es hora de entrar a la Santa Cena. Confiese sus pecados, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese tiempo se hacía énfasis en la muerte solamente del Señor Jesús. Pero la misma Biblia dice que nos recuerda que su muerte, su resurrección y ¿qué más? Y su segunda venida. Hay que hacer énfasis en todo, hermanos, no solamente en una cosa. El cuarto pilar, hermanos, lo vemos en el verso 42. Y en las oraciones. Hermanos, pareciera ser que las oraciones era algo importante, porque dice que no estaban juntos en la oración, sino dice que estaban juntos en las ¿qué? En las oraciones. Pareciera ser que no era solamente un tiempecito. Si usted va ahí a capítulo 3, versículo 1, fíjense cómo empieza 3:1, que es lo que vamos a ver la otra semana. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. ¿Se da cuenta? ¿A qué subían al templo, hermanos? A orar. ¿Sabe qué horas es la hora novena? Las 3 de la tarde por ahí, ¿verdad? ¿Sí? Pero era curioso que ya era algo común para ellos como judíos subir al templo ¿a qué? A orar. Ahora, en el nuevo culto cristiano, hermanos, las oraciones tenían mucho peso. Se quedaban orando ellos también. Por eso las oraciones son importantes. Por eso el verso 47 dice, alabando a Dios. Y una forma, hermanos, como nosotros alabamos al Señor, tiene que ser con nuestras oraciones. ¿Se da cuenta? 4 pilares importantes de una iglesia que impacta a la sociedad, hermanos. La primera tiene que ver con mantenerse firme en la doctrina. La segunda tiene que ver en la comunión. ¿Cómo estamos entre nosotros? ¿Nos enojamos tan fácil unos con otros, hermanos? Bueno, por eso entonces el apóstol Pablo dijo, perdonaos los unos a los otros. Soportaos los unos a los otros. No nomás se los dijo a los matrimonios, ¿verdad? Sopórtense los unos a los otros, no. A toda la iglesia, ¿sí? Hermanos, en el partimiento del pan, la Santa Cena debe ser algo importante en nuestra iglesia. Y número 4, en las oraciones. Ahora, cuando sucede esto, hermanos, que tenemos bien en claro estas 4 cosas, ¿qué sucede? Vean lo que dice el verso 47. Y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a los que debían de ser salvos. La conclusión, hermanos, el resultado que traía todo esto que la iglesia estaba haciendo son 2 cosas. Tenían favor con el pueblo. O sea, eran bien vistos. Los apóstoles eran bien vistos por el pueblo. La iglesia estaba haciendo de testimonio para el pueblo, para las personas. Y yo creo, hermanos, que es algo que nosotros como iglesia debemos de entender aquí en el B2. Tener el favor de las personas. Amarles, respetarles, hermanos. Respétele por favor su cochera, hermano, hermana. No se pelee con el muchacho que está ahí en el parqueo. Ayúdele. Que nos conozcan porque somos una iglesia amorosa, porque somos una iglesia bien portada en el B2, ¿verdad? Me dio risa, hermanos, porque el día viernes vino el administrador. Pastor, necesito hablar con usted. Pásele. No sé si había entrado, me dice. Yo creo que sí, le digo, pero no se acuerda. Hermanos, le tengo una buena y una mala, me dice.
Ah, caray, pues comencemos con la buena porque las malas hay que echarnos un café, le dije. ¿Sí? ¿Y cuál es la mala? Le digo. Que me tiene aquí en la iglesia, ¿verdad? No, es una bendición tenerlo. Es más, lo invito un domingo a que venga con nosotros. Hermanos, ¿cómo estamos reflejando como iglesia hacia afuera? ¿Cómo estamos reflejando? Teniendo favor con el pueblo. Y mira el segundo. Y el Señor añadía a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. O sea, el crecimiento de la iglesia, hermanos. Una iglesia, hermanos, que se mantiene firme en la doctrina. Una iglesia, hermanos, que nos soportamos, que vivimos en comunión. Eso no quiere decir que yo pueda tener un conflicto con mi hermano. No, lo bonito es poder que solucionar el conflicto. ¿Sí? Eso no quiere decir que el pastor le tiene que caer bien a todos, hermanos, no. Pero sí podemos que convivir, podemos platicar, podemos estar en comunión. La alabanza, el partimiento del pan, hermanos, ahorita lo vamos a hacer, que sea algo maravilloso lo que vamos a hacer. Y las oraciones, hermanos. Las oraciones, hermanos. ¿Cómo está el IBEC en estos 4? ¿Qué aprendemos, hermanos? En estos 4 pilares, ¿cómo estamos como IBEC, hermanos? En unos más, en otros menos, dirían unos, ¿verdad? Mire, hermanos, si tuviéramos un termómetro de los 4 pilares, la enseñanza, la comunión, el partimiento del pan, la comunión con el partimiento del pan y las oraciones. Y eso tuviera un medidor. ¿Dónde estaríamos en la enseñanza? Tope, ¿no es cierto? Es que un ADN de nuestra iglesia, ¿cuál es? La enseñanza. Apegarnos a la enseñanza. Ahí estamos topes. Oh, qué padre. Ok, vamos, hagamos el ejercicio. ¿Cómo estamos en la comunión unos con otros? Fluctúa ahí. ¿O estamos a tope? Qué bendición si estamos a tope. ¿O estamos bajos? ¿Cómo estamos, hermanos? Bueno, en el partimiento del pan. Qué aburrido, pastor. Eso de la Santa Cena, qué aburrido, pastor. Porque todo depende de quién la dé, ¿verdad? Y si el hermano es aburrido, el que se pone ahí a dirigir la Santa Cena, que lo haga rapidito, ¿verdad? Por cierto, el tiempo hay que hacerlo rápido. No, hermanos, ¿cómo estamos? Ahí viene la que me preocupa, hermanos. ¿Cómo estamos en las oraciones? Dice que una iglesia se puede medir por las oraciones de sus miembros. ¿Cómo estamos, hermanos? Mire, hay un grupito, un remanente fiel en esta iglesia que se reúne a orar. Amén por ese grupito. Porque usted ora en su casa y está bien. Pero como comunidad, hermanos, ¿cuándo oramos? Como comunidad. En las oraciones, no en mi oración, en las oraciones. ¿Cómo estaría nuestro nivel, hermanos? Es que, hermanos, tenemos mucho conocimiento, pero no oramos. Es que, hermanos, queremos tener comunión, pero no le hablo al hermano. Un poquito difícil, ¿verdad? Siempre me he preguntado, hermanos, ¿cuál es la mejor estrategia para el crecimiento de una iglesia? He leído, hermanos, cantidades de libros sobre crecimiento. He escuchado muchas conferencias, hermanos. He asistido a talleres. Y lo único que me enseñan son ideas y actividades. Pero si en realidad solamente pusiéramos en práctica estos 4 pilares, Dios haría grandes milagros en la IBEC, hermanos. Somos testigos, hermanos, porque recuerde que le está hablando a los testigos, ¿verdad? Y me seréis testigos, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los últimos de la tierra. Y estos con su testimonio estaban siendo testigos para el pueblo, el favor que tenían ya los apóstoles hacia el pueblo. Las personas están siendo testigos. Y muchas veces eso nos impulsa a hacer más y más.
solamente que debemos de tener un cuidado, hermanos. Y el cuidado es que nuestro deseo por la evangelización y el impactar las vidas de las personas no nos lleven a perder el gozo, la alegría y la sencillez de corazón. Que eso no nos lleve. Y que seamos prudentes con lo que hagamos, hermanos. Una iglesia por allá, hermanos, puso una carpa en Semana Santa. Y todos los que vivimos por el lado del barranco, le decimos, las personas ya estaban preocupadas. Ya se dieron cuenta que la iglesia evangélica puso una carpa, sacó sus bocinotas, ¿verdad? Entonces una semana de descanso se volvió en, ¡ay, Padre Santo! Todo el santo día, hermanos. Y eso de ser de bendición a las personas, ¿sabe qué era? Molesto. Molesto. Ah, pero estamos siendo testigos, ¿verdad? No. Hay que saber cómo realmente ser testigos. Por último, hermanos, recuerde que el Señor añade a las personas a la iglesia. Las estrategias, actividades, solo son esfuerzos para que escuchen el mensaje de salvación. La pregunta que les tengo, hermanos, es: ¿tenemos estimación general con el pueblo? ¿Cómo nos ve la gente hacia afuera? ¿Cómo ve a tu familia hacia afuera? ¿Cómo nos miran? ¿Cómo te miran en el trabajo? ¿Cómo te miran en la universidad? ¿Cómo te miran tus vecinos? La gente que te conoce. ¿Cómo te está mirando? ¿Queremos impactar? Pongamos en práctica estos 4 pilares. Padre, gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, que esta palabra de exhortación a nuestra vida, a la vida de la iglesia, pueda llevarnos, Señor, a entender, comprender más, Señor, que debemos de imitar a la iglesia primitiva, Señor, para poder impactar la sociedad. Estos grandes ejemplos que vemos aquí, los podemos llevar, poner en práctica. Ayúdanos, Padre Santo, por favor, bendito seas. Gracias por tu amor. Por Jesucristo oramos. Amén. Que Dios les bendiga.